Muy buena familia, espero que todos estéis muy bien. Antes de meternos de lleno en el vídeo de hoy, quería daros las gracias como siempre por el apoyo brutal que le dais al canal. De verdad que se valora muchísimo, mil gracias de verdad. Recordaros también que, bueno, dejar el like, darle al botón ese nuevo de YouTube del hype y suscribiros si todavía no lo estáis, pues ayuda una barbaridad a que este proyecto siga creciendo y que llegue a más gente. Mil gracias de corazón por estar siempre ahí. Y ahora sí, vamos al lío porque presentación de KTM, qué ganitas tenía. La presentación de KTM de hoy creo que no ha sido una más, aunque desde fuera se haya querido vender como un simple acto de continuidad, de estabilidad recuperada y de cierta, bueno, pues normalidad institucional, pero ya todos sabemos lo que está pasando detrás, ¿no? Porque cuando miras un poco más allá de los colores, de los monos, de los discursos medidos y de ese decorado corporativo, lo que realmente se percibe es que KTM está atravesando uno de los momentos más delicados, complejos y determinantes de toda su historia en MotoGP, y no solo por lo que el terremoto financiero que sacudió al grupo Pierer Mobility, ¿no?, a finales de 2024, ni por la salida de Stefan Pierer, ni por la entrada salvadora de los de Bajaj, sino porque ahora mismo KTM se juega en mi opinión, algo mucho más profundo: su identidad deportiva, su credibilidad como proyecto ganador y, sobre todo, su capacidad para retener talento en una parrilla donde el talento empieza a elegir con mucha más frialdad que romanticismo. Algo, oye, absolutamente legítimo en mi opinión, ¿no? Y claro, en el centro de todo esto hay un hombre que eclipsa absolutamente todo lo demás: Pedro Acosta, este que tengo yo aquí. Porque puedes hablar de Binder, puedes hablar de Viñales, puedes hablar de Bastianini, puedes hablar incluso de la estructura, de Tech3, de Gunter Steiner o de la reducción a dos motos posiblemente en 2027. Pero la realidad es que todo en KTM gira ahora mismo alrededor de Pedro Acosta. Incluso sabiendo que, salvo sorpresa mayúscula, 2026 será su último año vestido de naranja. Aún así, Pedro Acosta sigue siendo ese piloto al cual parece que sigue girando todo. Y es que Pedro Acosta es probablemente el mayor activo deportivo que ha tenido KTM en MotoGP desde que decidió apostar por la categoría reina. No solo por talento puro, que es absolutamente descomunal, ya sabéis cuál es mi opinión sobre él, sino por contexto, porque Acosta llegó muy joven, creció muy rápido y, lo más importante, rindió incluso cuando la moto no estaba para rendir. Terminar cuarto del Mundial en 2025 con una KTM que, siendo honestos, estaba claramente escalones por debajo, tanto de Ducati, obviamente, como de Aprilia, e incluso a final de temporada, mi opinión, de Honda, pues creo que es un resultado absolutamente extraordinario. Un resultado que no se explica por casualidad, ni por regularidad solamente, sino por una capacidad competitiva fuera de lo normal, ¿no? Todas las veces que se metió en Q2, fue el segundo que más veces se metió en Q2 después de Alex Márquez, ¿no? Pedro ha demostrado que puede estar delante, aunque el paquete no sea perfecto. Y esto en MotoGP es oro puro. Pero aquí está la paradoja que define la presentación de hoy. KTM muestra un poco, bueno, en cierta forma a Pedro como su líder, como su estandarte, como su futuro inmediato, sabiendo internamente que ese futuro tiene fecha de caducidad, ¿no? En Matigofen saben que Pedro no seguirá en 2027, vaya, sería una de las grandes sorpresas si siguiese, ¿no? Lo saben desde hace tiempo, lo asumieron cuando entendieron que no podían ofrecerle garantías deportivas reales para luchar por el título a corto plazo. Porque Pedro no es un piloto de procesos largos, es un piloto de impacto inmediato. Y eso KTM, pues la verdad, no tiene pinta de que se lo pueda dar ahora mismo. Oye, en el 2027 es que claro, aquí no sabemos si acertará o se equivocará, pero no tiene pinta. Los rumores de su llegada al Lenovo Ducati en 2027 como compañero de Marc Márquez no son rumores vacíos, no son globos sonda, son movimientos que encajan perfectamente con la lógica del paddock. Ducati sabe que Marc no es eterno, aunque siga siendo el factor obviamente más determinante de la parrilla. Sabe que necesita pensar en el mañana, sin renunciar al hoy. Y Pedro Acosta es ahora mismo el único piloto joven que combina talento, carácter, agresividad y puede que esa capacidad de liderazgo al nivel que Ducati exige. Y Pedro lo sabe. Sabe que Ducati es el sitio donde se ganan títulos. Sabe que Marc es el espejo definitivo. Sabe que aprender a su lado sería una universidad acelerada de MotoGP, si es capaz de coger ese reto de esa forma. Y sabe sobre todo que KTM difícilmente podrá darle eso en el corto plazo. Incluso quién sabe si en a largo plazo. Por eso, la presentación de hoy, yo diría que más que ilusionar, deja una sensación extraña, ¿no? Una sensación de aprovechemos mientras dure. Porque Pedro está, pero ya no es del todo de KTM.
está en la pista, pero mentalmente ya mira más allá. No por falta de compromiso, porque creo que Pedro es competitivo hasta la obsesión, aunque es cierto que el año pasado le faltó el toquecito, que le diesen el toquecito. Pero para mí es más sino porque su carrera va a otro ritmo, y eso, aunque no se diga públicamente, condiciona absolutamente pues todo el proyecto de la causa austriaca, ¿no? Y aquí entra, para mí, entra el factor Marc Márquez, que es imposible de separar en cierta forma de este tipo de historia, porque Márquez es directa o indirectamente el catalizador de todos estos movimientos. Es el piloto que ha redefinido lo que significa marcar diferencias en MotoGP. Es el piloto que ha demostrado que cuando está en el sitio adecuado, el resto corre por el segundo puesto. Y es el piloto que ha elevado el nivel de exigencia de toda la parrilla. Pedro lo ha visto, no solo lo ha visto, lo ha sufrido, lo ha estudiado y sabe que para ganar títulos necesita estar donde está Marc o donde haya estado Marc. Eso cada uno que lo entienda como quiera. KTM, en cambio, se encuentra en un momento donde su supervivencia pasa por reducir, reorganizar y apostar con cabeza. El hecho de que Tectra desaparezca como estructura KTM en 2027, posiblemente, o eso es lo que más o menos se empieza a decir, y que la marca se quede solo con 2 motos oficiales, es una decisión tan dura como lógica. No se puede sostener un proyecto de 4 motos cuando la estabilidad financiera ha estado en jaque y cuando el desarrollo técnico necesita foco absoluto. KTM tiene que acertar sí o sí con la, bueno, no sé si se seguirá llamando RC16 de 2027 o quizá la llamen RC27. Y para eso necesita pilotos comprometidos, probadores de nivel, que los tiene, y una dirección clara. Y aquí es donde aparece el segundo gran protagonista de esta historia para mí, Maverick Viñales. La llegada de Maverick al proyecto KTM siempre, incluso por algunos, llegó a ser vista un poco con escepticismo, ¿no? Por su pasado irregular, por su fama de ser un piloto emocional, que lo es una fama yo creo que ganada, ¿no? Por su dificultad histórica para adaptarse a entornos hostiles, pero algo ha cambiado, ¿no? Y ese algo no es solo la moto ni el proyecto, es Maverick, o mejor dicho, es el Maverick que se está construyendo ahora. El hecho, por lo menos para mí, el hecho de que esté entrenando con Jorge Lorenzo, para mí no es anecdótico, no es marketing, aunque se está haciendo mucho marketing, no es postureo, aunque parezca que haya mucho postureo. Creo que es una declaración de intenciones, porque a mí me da la sensación de que Lorenzo no es una de esas personas que regale su tiempo, y creo que Maverick no se metería en ese proceso si no creyera que realmente puede reinventarse en cierta forma, ¿no? O por lo menos le puede sumar cosas, Jorge, que yo creo que sí. Cada vez son más los indicios de que esta relación puede funcionar, se les ve trabajando, se les ve implicados, se les ve motivados. Y eso en Maverick es clave, porque cuando Maverick cree, vuela. El problema siempre ha sido cuando deja de creer. Y KTM, con su necesidad de líderes técnicos para 2027, ve en Viñales una oportunidad. No como figura mediática, sino como piloto desarrollador, como referencia de sensaciones, como pieza clave en la construcción de la, sigamos llamándole RC16, del nuevo reglamento, ¿no? Que ya vuelvo a decir que no sé si se seguirá llamando RC16, pero por ahora vamos a seguir llamándola así. Con Pedro fuera del proyecto a medio plazo, pues KTM necesita que alguien asuma ese rol. Y Binder, siendo un piloto sólido y comprometido, no tiene el perfil técnico de Maverick. Viñales, con la experiencia acumulada en Yamaha, Aprilia, Suzuki, con su sensibilidad extrema al tren delantero, con su capacidad para entender los cambios de relaje, puede ser una pieza fundamental. Y si a eso le sumas el trabajo con Lorenzo, el escenario pues quizás deja de ser, o de parecer por lo menos, ¿no?, descabellado, ¿no?, para la gente. Ahora bien, ¿dará resultado? Esa es la pregunta, y la respuesta, como siempre en MotoGP, está en la pista y en el cronómetro. Pero hay algo que juega a favor de Maverick. No tiene nada que perder. No llega como salvador, no llega como estrella, llega como un piloto que busca una última gran oportunidad para demostrar que su talento no fue un espejismo. Y ese contexto muchas veces termina liberando absolutamente. KTM lo sabe. Sabe que 2026 es un año de transición, sabe que el objetivo real está en 2027, sabe que Ducati seguirá siendo la referencia, sabe que Aprilia está cada vez más cerca y sabe que Marc Márquez seguirá marcando el ritmo mientras esté en pista. Por esto necesita sentar bases ahora, por eso necesita entender qué tiene entre manos con Maverick, por eso necesita exprimir hasta el último kilómetro a Pedro Acosta mientras aún lo tiene. Porque Pedro, aunque se vaya, puede dejar algo muy valioso. Información, datos, dirección. Pedro entiende las motos como un veterano con 20 años de experiencia. Su feedback es oro. Y KTM debe aprovecharlo al máximo en 2026. Aunque sepa que luego vestirá
de rojo, vestirá de HRC, quién sabe. Bueno, que también un poco de rojo también, ¿no? Porque el futuro de la marca pasa por aprender de él incluso cuando ya no sea suyo. Y de verdad que esto, en cierta forma, lo creo de verdad. Porque tienen ahí, obviamente, a uno de los grandes diamantes de la categoría, ¿no? Y todo esto ocurre mientras Marc Márquez sigue siendo la sombra alargada de cualquier proyecto ganador. Porque todos, absolutamente todos, se miden en relación a él. Aprilia, KTM, Honda, Massimo Riva lo dijo, ¿no? Nuestra intención es luchar contra Marc Márquez. No Ducati, contra Marc Márquez. Todos piensan sus movimientos en función de Marc. Y Pedro no es una excepción, porque Pedro quiere ganar. Y para ganar, sabe que tendrá que batir a Marc o aprender de él. Y ahora mismo, la segunda opción puede que parezca la más inteligente. Que no digo que Pedro no pueda ganarle a Marc. Yo pienso que Marc todavía está un paso por encima, ¿no? Pero oye, en algún momento puede que ocurra. La presentación de KTM, por tanto, no es solo una presentación. Es una foto fija de un proyecto en reconstrucción. Una marca que ha sobrevivido a una crisis brutal y que ahora intenta rearmarse con lo que tiene. Con talento, sí, pero también con incertidumbre. Con ambición, también, pero también con límites. Y en ese equilibrio frágil, Pedro Acosta y Maverick Viñales representan dos caminos absolutamente distintos hacia el mismo objetivo. Volver a ser relevantes cuando de verdad importe. Dos caminos muy distintos. La pregunta no es si KTM seguirá en MotoGP. La pregunta es si será capaz de hacerlo siendo algo más que un actor secundario. Y para eso necesita que el 2026 sea algo más que un año de espera. Necesita que Pedro siga demostrando que es una estrella incluso sin la mejor moto. Necesita que Maverick confirme que su reinvención es real. Y necesita, sobre todo, que el ruido externo no tape el trabajo interno. Porque mientras Ducati y Marc siguen marcando el compás y Aprilia se acerca con decisión, la verdad, parece que están ahí ya, KTM está obligada a acertar. No puede fallar otra vez. Siempre parece que sí, pero nunca, ¿no? Y eso convierte esta temporada quizás en una de las más importantes de su historia. Aunque bien en la presentación todo pareciera calma, sonrisas y normalidad. Porque el verdadero partido, como siempre, se juega mucho más abajo de la superficie, ¿no? Y en medio de todo este contexto, cuando uno escucha las palabras de Pedro Acosta tras la presentación, entiende todavía mejor por qué KTM vive esta especie de contradicción permanente con él, ¿no? Lo necesita desesperadamente, necesita a Pedro, pero al mismo tiempo sabe que no va a poder retenerlo, porque Pedro habla como un veterano curtido, no como un chico de 21 años en algunas situaciones, ¿eh? Ya sabéis que a veces se le escapan cosillas, pero a veces te suelta cosas como hoy, ¿no? Diciendo que KTM ha trabajado las 3 cosas que yo he pedido, pero no podemos dejarnos llevar. Algún punto débil tiene que haber. Lo que está haciendo no es lanzar un mensaje triunfalista, ni un discurso para la galería. En mi opinión, está marcando distancia. Está mostrando que no se compra, o que él por lo menos no compra el relato fácil. Está dejando claro que aunque haya avances, él no va a autoengañarse ni va a permitir que el entorno se engañe. Y eso, al final, para una fábrica, para KTM, es un arma de doble filo, porque tener a un piloto que te diga exactamente lo que hay, sin edulcorarlo, es oro para el desarrollo. Pero también significa convivir con alguien que no se va a conformar con pequeños pasos. Bueno, ya Pedro, es que ya está... Pedro está fuerísima. Pedro no quiere oír lo típico de que sí, se ha mejorado. Quiere saber cuánto se ha mejorado. Y si eso es suficiente para ganar. Por eso añade algo que es todavía más revelador, ¿no? Dice, quiero subirme en la moto, ver qué me encuentro. KTM ha trabajado en invierno mucho más de lo que me esperaba, ha dicho, ¿eh? Y sin embargo, en esas palabras yo no encuentro euforia. Hay prudencia, hay expectativa controlada, hay una mentalidad de un piloto que ya no quiere comprar, ¿no? Esos relatos, ¿no? Que quiere esperar, quiere montarse y ver qué es lo que se encuentra. Y luego llega la frase que, leída entre líneas, explica muchas cosas del mercado y del silencio estratégico que rodea su futuro, ¿no? Diciendo, no tengo prisa por el mercado. Esa frase creo que es brutal, porque Pedro podría estar utilizando su posición para presionar, para generar ruido, para alimentar ruidos, y no lo hace. Dice que no tiene prisas. No porque tenga opciones, que las tiene y muchísimas, sino porque sabe que su valor no va a bajar. Sabe que haga lo que haga en 2026, seguirá siendo uno de los nombres más cotizados del paddock. Posiblemente el que más después de Marc Márquez. Y eso le permite algo muy valioso. Centrarse únicamente en la moto, en el rendimiento, en el presente. Estas declaraciones confirman algo
que ya se intuía. Pedro está, para mí, emocionalmente un paso por delante del proyecto KTM. Incluso aunque siga dando el 100% dentro de él, no habla como alguien que necesita convencer a la fábrica, ni como alguien que se aferra a promesas. Habla como alguien que observa, evalúa y decide. Y eso explica por qué KTM, aunque haya trabajado más de lo esperado en invierno, como el mismo Pedro Acosta dice, sabe que eso, pues quizá, lo más probable, ya os digo, no va a ser suficiente. Porque Pedro no busca progresos. Lo que busca son garantías. Y KTM ahora mismo, ofrecer garantías, no puedo ofrecerla, yo creo que incluso a largo plazo ahora mismo. La verdad. Y que me disculpen KTM, ¿eh? También hay que leer, creo que estas palabras en clave comparativa, porque mientras Pedro habla con prudencia, con escepticismo sano, podríamos decir, con los pies en el suelo, sabes perfectamente que en otros boxes el mensaje es muy distinto. Sabes que en Ducati el discurso es de control, de estabilidad, de estamos donde queremos estar. Sabes que Marc Márquez no necesita pedir 3 cosas concretas, ¿no?, para ser rápido, y eso, aunque Pedro no lo diga, pesa. Pesa porque él ve que hay pilotos que pueden permitirse el lujo de exigir menos a la moto porque ellos ponen más. Y Pedro, siendo brillante, todavía necesita que el paquete le acompañe para luchar por el título, ¿no? Como digo siempre, el contexto de cada piloto es distinto y la situación de cada piloto también es muy distinta, ¿no? Por eso, para mí, su frase sobre no dejarse llevar es tan importante. Porque refleja una desconfianza sana. Una especie de radar interno que le dice que aunque todo parezca ir bien, siempre hay algo que no se ve hasta que ruedas, hasta que frenas fuerte, hasta que peleas en grupo, hasta que haces una carrera de sprint, hasta que estás tirando un time attack, hasta que el neumático cae, ¿no? Que en KTM, cuidado. Pedro no quiere discursos, quiere hechos, y eso lo acerca muchísimo más a la mentalidad de pilotos como Marc Márquez, mucho más creo que de lo que muchos creen. No en el estilo, pero creo que sí en la exigencia. Y esto creo que conecta directamente con el rol que puede tener Pedro en 2026 dentro de KTM. Porque aunque todos sepamos que será su último año allí, eso no significa que vaya a ser un año de transición para él. Al contrario, puede ser un año donde apriete, donde más exija, donde más incomode internamente. Porque Pedro no se va a ir en silencio, no se va a ir dejando las cosas a media. Por lo menos la sensación que tengo yo, que querrá irse sabiendo exactamente qué nivel tenía esa moto. Quiere irse con la certeza de que hizo todo lo posible. Y eso, paradójicamente, puede beneficiar a KTM más que retenerlo 2 años más y la presión de perderlo. Que ya os digo yo que dudo mucho que KTM en los próximos años le pudiese dar una moto competitiva a Pedro, ¿no? Y él, desde luego, lo piensa así. Además, estas declaraciones también colocan en perspectiva el trabajo de Maverick Viñales, obviamente, porque mientras Pedro habla desde la exigencia, Maverick habla desde la reconstrucción. 2 energías muy distintas, pero complementarias. Pedro aprieta hacia adelante, Maverick estabiliza. Pedro empuja el límite, Maverick intenta ensanchar la ventana de funcionamiento. Y KTM necesita las 2 cosas desesperadamente para 2027. Necesita saber hasta dónde puede llegar la RC16 y necesita saber cómo hacerla usable. Y ahí es donde ese tipo de tener esos 2 perfiles de piloto muchas veces es muy importante, ¿no? En el fondo, Pedro Acosta ya está actuando como un piloto que piensa en grande, no en sobrevivir, no en mantenerse, no en justificar, piensa en ganar. Y cuando un piloto piensa así, todo lo demás, pues por lo general suele pasar o debería pasar a segundo plano, ¿no? E incluso la lealtad de una marca que le ha dado mucho, porque KTM le ha dado mucho, porque en MotoGP al final la lealtad máxima ¿hacia quién es? ¿Hacia la marca? No, es hacia el cronómetro. Por eso estas palabras no son tranquilizadoras para KTM, aunque puedan parecerlo. Son honestas, son maduras, son frías, podríamos decir. Y cuando un piloto joven habla así, es porque ya tiene claro que su carrera va por delante de cualquier proyecto concreto. KTM puede haber trabajado más de lo esperado este invierno, puede haber escuchado, puede haber reaccionado, pero Pedro no va a esperar eternamente. No tiene prisa. No tiene Pedro, iba a decir, no tiene prisa. Eso dice, pero tampoco tiene dudas sobre lo que quiere. Y eso yo creo que es la clave, ¿sabes? Eso, en el contexto de todo lo que rodea a Ducati, a Marc Márquez y el mercado 2027, convierte cada frase de Pedro en algo mucho más grande de lo que parece. Porque no habla solo del presente, habla del lugar que cree que merece ocupar. Y ese lugar, tarde o temprano, está llamado a estar en lo más
alto. Como yo siempre digo, para mí Pedro es carne de campeón. Otra cosa es que lo consiga, pero desde luego cualidades el chaval tiene. Y aquí es donde conviene detenerse, yo creo, o podríamos detenernos posiblemente un segundo más en esa frase de Pedro, porque es probablemente la más interesante de todas por lo que dice y por lo que no dice. Cuando afirma él, no tengo prisa por el mercado. El mensaje público es claro, ¿no? El mensaje superficial, podríamos decir. Tranquilidad, foco en el presente, cero ansiedad por el futuro, y es una forma muy inteligente de comunicar. Es la frase que se espera de un piloto maduro, centrado, que no quiere distracciones. Ahora bien, siendo honestos, es difícil creérselo del todo. Cuando llevas tiempo escuchando, por parte de fuentes muy importantes y muy bien posicionadas dentro del paddock, que Pedro podría tener ya algún tipo de preacuerdo encima de la mesa, incluso firmado de cara a 2027. Y esto ya hemos hablado bastante sobre ello, ¿no? Y esto, en mi opinión, no contradice necesariamente lo que dice Pedro. Al contrario, puede que incluso lo explique. Porque cuando un piloto dice que no tiene prisas por el mercado, muchas veces lo que está diciendo realmente es que ya no necesita correr, que ya no depende de llamadas de última hora, que ya realmente pues no está pendiente, ¿no?, de que se abra una puerta, que de alguna manera su futuro, bueno, está bien encarrilado. En MotoGP la calma rara vez viene de la incertidumbre. Normalmente suele venir... Normalmente no, yo diría que siempre. Suele venir realmente de la seguridad. Por eso, esa frase leída con contexto no suena a improvisación ni a ingenuidad. Suena a alguien que ya sabe dónde quiere estar y que probablemente ya ha dado pasos en esa dirección. Y eso es completamente normal. No sería raro ni negativo. Es más, sería hasta lógico. Un piloto como Pedro Acosta, con su talento, con su proyección y con su impacto mediático en MotoGP, no va a esperar a que el mercado se vuelva loco para decidir su futuro. No tendría sentido, ¿no? Los grandes movimientos se cierran con tiempo, con discreción, con silencio, y muchas veces cuando el ruido aparece, los papeles ya están encima de la mesa. Por lo cual, cuando ya todo ese rumor tan grande se hace, ya cuando en el paddock habla tanto de esto, incluso Máximo Rívola, posiblemente los papeles ya estén encima de la mesa. O ya hayan estado. Por eso, cuando Pedro dice que KTM ha trabajado más de lo esperado, lo dice con honestidad. Y lo dice, mejor dicho, y cuando dice, ¿no?, que no podemos dejarnos llevar porque algún punto débil debe tener o debe haber, lo dice con la experiencia de alguien que sabe que los discursos de inviernos no acaban ganando carreras. Pero cuando dice que no tiene prisa por el mercado, ahí ya entramos en un terreno donde la literalidad importa menos que el contexto. Y el contexto nos dice que Pedro está jugando una partida a largo plazo con cartas muy bien colocadas. Esto, para mí, no le resta ni un ápice de mérito. Al contrario, habla de inteligencia deportiva, habla de saber cuándo apretar y cuándo callar. Habla de entender que en MotoGP el verdadero poder no siempre lo tiene el que más grita, sino el que mejor sabe esperar. Y Pedro parece ser que, hombre, también es un curso acelerado, ¿no?, para madurar, ¿no?, pero a su edad empieza a manejar esos tiempos como si llevase mucho más tiempo en la categoría reina. También, como digo, él se sabe cuál es su posición, ¿no?, dentro de la categoría, dentro del mercado. Y eso para KTM es tan fascinante como inquietante, porque tiene en sus filas a un piloto que ya piensa como una superestrella, sabiendo que no podrán retenerlo para siempre. Y eso convierte cada palabra, cada gesto y cada frase aparentemente inocente en una pieza más de un puzzle mucho más grande. Un puzzle que, pase lo que pase en 2026, parece estar destinado a encajar lejos de Matti Göfen, por desgracia, para los austriacos. Esto es un poco mi review de lo que ha sido la presentación de KTM. Presentación importante, ya que estamos obviamente ante un piloto, Pedro Acosta, que puede que esté muy probablemente ante su último año dentro de esta fábrica, y eso puede cambiar significativamente el futuro cercano de lo que es la competición en MotoGP, ya que tener a un piloto de un talento excelso como el de Pedro, un talento más que comprobado, otra cosa es que os pueda caer mejor o peor, lo que sea, pero bueno, el talento deportivo que tiene el chaval, tenerlo en una moto más competitiva, desde luego puede cambiar mucho las narrativas, puede cambiar mucho el relato, puede cambiar mucho la competición, y al final los que ganamos, como digo siempre, somos nosotros, los aficionados. Así que, bueno, simplemente por aquí voy a dejar mi review
de lo que ha sido la presentación de KTM. Espero que os haya gustado y como dije al comienzo del vídeo, se agradece mucho si le dais like, si no estás suscrito te suscribas y que le des al botón del hype, que también eso es algo nuevo de YouTube para hacer llegar el vídeo a más gente. Y si puedes compartir el vídeo también en tus redes, también se agradece muchísimo. Mil gracias a todos de corazón y nos vemos en la siguiente. Estos días ya empieza el shakedown, así que ya descansito poco. Mil gracias a todos de corazón, de verdad. Un saludo.